no garantizo que estén enseguida. Bien. ¿Está para arrancar? Déjenme abrir el práctico 1 y eso. Está perfecto. ¿Ven la pantalla todo bien? Sí, estoy grabando local, pero después no sé qué voy a hacer con eso, ¿eh? Así que veremos. Bien, vamos a recordar un poco lo que hablamos la clase pasada. ¿Está? Entonces, lo primero que voy a hacer es definir qué es un espacio de probabilidad. Entonces, voy a recordar lo que es, porque un poco ya lo hablamos. Entonces, un espacio de probabilidad es una terna omega a p, ¿sí? Donde omega es el espacio muestral. ¿Qué era el espacio muestral? ¿Alguien se acuerda? Era el conjunto de todos los posibles casos, digamos, Ahí va. probables. Todos los posibles resultados de un experimento. Sí. ¿Está? A era el conjunto de eventos. ¿Sí? ¿Qué eran los eventos? Un subconjunto del espacio muestral. Ojo que es un subconjunto. Cada evento es un subconjunto del espacio muestral. ¿Está? Sí. Entonces es un subconjunto del espacio de subconjuntos de omega. ¿Está? Que básicamente los eventos es donde medimos la probabilidad. Y cuando mi espacio muestral es finito, entonces no tengo problema en decir que mis eventos son todos los posibles subconjuntos. ¿Sí? Pero cuando es infinito, ahí se complica un poco. No sé si ya hablaron de eso en el teórico o no. ¿Hablaron de sigma álgebra o no? Yo no lo escuché. Bien. Por ahora quédense con que los eventos son los eventos son los lugares donde mido la probabilidad. Y si mi espacio muestral es chico, y cuando digo chico me refiero a finito o numerable, entonces son todo. Si no es chico, pueden ser, pueden ser, eh, pueden ser algunos, ¿sí? O sea, puede ser un conjunto de subconjunto que cumpla ciertas reglas. Pero no se preocupen mucho por eso ahora. IP es la probabilidad, que la probabilidad la modelamos como una función de los eventos, porque acuérdense que los eventos es donde medimos la probabilidad en 0, 1. Una función que cumple ciertas reglas que vamos a ver después. A es un conjunto de subconjuntos, exactamente. Acuérdense que en la tirada de dados, ahí va, voy a leer una página acá para poner este ejemplo. Si ponemos como ejemplo la tirada de dados, entonces el espacio muestral son todos los resultados posibles
tirada de dado, no dados. Mis eventos son todos los subconjuntos. ¿Tá? Y mi probabilidad es una función que agarra el cardinal de A y lo divide entre el cardinal de omega. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que salga par la modelo con esta formalidad como la probabilidad del conjunto 2, 4, 6. Esto es un 6. ¿Alguna duda? La probabilidad de que salga 1 es la probabilidad del conjunto que solo contiene a 1. ¿Quedó claro esto? En media hora vamos a ver. Acuérdense, 1 si entendieron, 0 si hay dudas. En unos minutos vamos a repasar qué tiene que cumplir esta función para que sea una probabilidad. Pero antes eso, acuérdense que nosotros estamos midiendo, estamos considerando eventos, acá dice sucesos, pero puede ser eventos también. Entonces hay como una dualidad entre el lenguaje de la probabilidad y el lenguaje de eventos y sucesos, el lenguaje de teoría de conjuntos. Entonces la idea del ejercicio 7 es un poco discutir qué significa, o sea, el lenguaje de conjuntos, qué significa ciertas cosas sobre sucesos. ¿Sí? Entonces, tenemos un evento suceso A y un evento B. ¿Tá? ¿Cuál es el evento que dice ocurre en A y B? ¿Entienden la pregunta o no? Ahí va, ¿Puedes repetirla? Ah, ya, entendí. con la respuesta quedó claro. Sí. Entonces, si se fijan todos saben lo que es un diagrama de Venn. Esto es un diagrama de Venn. Lo que hacemos es poner circulitos por cada evento y después se puede rellenar la probabilidad o no. ¿Tá? Entonces, lo que voy a hacer acá es marcar en los circulitos dónde hacen referencia a estos sucesos. ¿Sí? Entonces, el lugar en omega donde ocurren A y B sería este lugar. ¿Están de acuerdo? Y este espacio hace referencia a intersección B. Y ocurre A u ocurre B. Una pregunta, profe. Sí, ¿Ahí SU es excluyente o es tipo... no, es incluyente. O sea, pueden ocurrir los dos. Cuando no se aclara el O, es que pueden ocurrir los dos, ¿está? Ahí puede ser la unión menos C?
Ojo que cuando yo digo que ocurra A o ocurra B, no digo nada sobre qué puede pasar con C. ¿Eh? O sea, acá yo solo estoy afirmando que pasa A o pasa B, pero no estoy diciendo que no pasa C. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces ahí va. Esto hace referencia a todos estos... a todo este lugar, y en teoría de conjuntos decimos A unión B. Entonces el I es intersección, el O es unión, y acá si pedimos que ocurra A y no ocurra B, ponemos sería esto, ¿no? Exactamente. Y esto lo podemos escribir como bien dijo Leandro, como A menos B, o ¿qué otra forma tenemos que escribirlo? A menos la intersección de A y B. También A menos la intersección de A y B, o ¿Podemos verlo como B complemento B complemento, ¿qué más? y C complemento? Ojo que si haces B complemento y C complemento, lo que te da es esto. Todo esto, ¿no? Está en el complemento. Claro. Entonces, ¿qué sería? O sea, vos querés B complemento, vos querés que no esté en B, pero ¿qué más querés? Que no esté en A complemento. Ahí va, que es lo mismo que decir que esté en A. ¿Sí? O sea, pedir que no esté en A complemento es pedir que esté en A. ¿Sí? Claro, claro. O sea, lo único que hicimos fue decir que A complemento. Complemento es A. Lo que no está en A complemento es A. Exactamente. ¿Y en alguna duda hasta acá? Entonces, voy a recapitular un poco. Lo que estamos haciendo en este ejercicio es, y de hecho en esta parte del práctico es un poco formalizar la idea que tenemos de probabilidad. Y estamos usando teoría de conjuntos para tratar de formalizar la idea de que pasan dos cosas, pasan tres cosas, pasa esta y no pasa la otra, para después poder calcular las probabilidades de estas cosas. Bueno, y que ocurre exactamente uno de los tres sucesos serían la parte del círculo que está sola. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien me puede decir cómo escribir este? Ese, profe, podríamos hacer la unión, después quitarle la intersección y después sumarle el del medio, ¿no? Bien. Intersección 2 a 2 y después sumar la intersección de los tres, digo. Ojo que ahí eso lo haces cuando calculás probabilidad. ¿Está?
Pero Bien. si vos sumás la intersección de los tres, acordate que estamos en teoría de conjuntos. Entonces, si vos sumás la intersección de los tres, al final te va a quedar. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, lo que estamos haciendo ahora es tratar de obtener este conjunto con una expresión. ¿No podrías hacer sumar los tres, restarle la intersección de a pares y sumarle la intersección de los tres? Pasa, eso se llama principio de inclusión-exclusión y es para calcular probabilidad, ¿sí? Acá no estamos tratando de calcular la probabilidad, sino estamos tratando de escribir este conjunto de alguna forma. Y podemos hacer igual directamente, entonces sumamos todos los conjuntos y les quitamos la intersección. Porque ahí técnicamente, si es con conjunto, no vamos a estar restando más nada. Y ahí va. Las dos cosas que dicen están bien. O sea, es agarrar los tres conjuntos y restarle la intersección. Vamos a poner paréntesis. Restarles la intersección de 2. Acá voy a poner un paréntesis más para aclarar que estamos restando todo esto. O otra forma es como dice Carlos, es agarrar y decir lo que está solo en A, unión lo que está solo en B, unión lo que está solo en C. Vamos a mover esto porque me quedo medio apretado. Bien. ¿Por qué no tengo que sumar la intersección de los tres? Porque simplemente estoy definiendo esto. O sea, cuando yo hago operaciones de unión e intersección, no me importa que no sean disjuntas, igual las puedo hacer. De las dos formas son correctas, ¿sí? Nuestras operaciones básicas en general son unión, intersección y complemento, ¿sí? Pero tal, el menos es algo que vamos a usar mucho. ¿Está? ¿Pero entienden por qué acá no tengo que agregarle la intersección entre los tres o no? Eso es importante. Yo sí. El resto sí. Yo, en base a lo que había dicho, entiendo sí porque, claro, no es que estás contándolos, sino que estás directamente diciendo cuáles sirven y cuáles no. Por eso que no Claro, ahí tenés que hacer va. lo de sumarlo. Ahí va, ahí va. Lo que Sí, en pasa ese. es que está perfecto. Esta unión no necesariamente es disjunta, ¿sí? Estas uniones, porque si hay algo en la intersección de los tres, entonces esto no va a ser disjunto. Pero no importa cuando estoy tratando de formar conjuntos. Capaz que esta es más cómodo para calcular la probabilidad porque esta sí es disjunta. Esta acá sí es disjunta. ¿Se dan cuenta? ¿Todos ven que estas dos uniones son disjuntas? ¿Cómo se decía en la teoría de probabilidad cuando dos eventos eran disjuntos? ¿Alguien se acuerda? Se acuerdan, no sé si lo hablamos. ¿Puedes repetir la pregunta? Ah, Mira, bueno. hay una palabra para cuando dos eventos. Ahí va.
cuando dos eventos son, o sea, su intersección es disjunta. Que es que son, ahí va, incompatibles o excluyentes. ¿Sí? Acuérdense que cuando hablamos de eventos, la intuición está en que está pasando algo. Entonces, cuando dos eventos son incompatibles o excluyentes, que es que la intersección es disjunta, estamos diciendo, si pasa algo, no puede pasar esto otro. Por ejemplo, que salga par en un dado es excluyente. O sea, que salga par en un dado y que salga impar son excluyentes. Profe, ¿y cómo quedaría P de A dado B si la intersección es vacía? 0. Igual, Bien. eso lo hablamos la Porque, semana que viene. Porque si vos, o sea, porque, imagínate que... Bueno, vamos a hacer un dibujito con un diagrama. claro, sí, porque hay una propiedad que dice que P de intersección B es igual a P de A por P de B. Pero si son incompatibles, P de A intersección B te va a dar 0. Ahí va. Esos que sean independientes, ojo. Ah, es verdad. Está, me confundí. ¿Tá? Pero dos eventos excluyentes se ven así. Entonces, si este es A, este es B, P de A dado B, para los que ya saben lo que es esto, los que no saben, olvídense, es cuál es la probabilidad de que pase A sabiendo que estoy acá. Y eso es 0. Ahí va. ¿Alguna otra duda? Ahí va, que salga múltiplo de 2 o que salga múltiplo de 3 no son excluyentes. Y ahí ese diagrama me ayuda un poco. Tipo, si acá tengo múltiplo de 2 y acá tengo múltiplo de 3, acá tengo el 2 y el 4, vamos a poner con otro color, acá tengo metidos el 2 y el 4, y acá tengo metidos el 3, y en la intersección está el 6. Entonces, esos dos eventos no son excluyentes porque tengo algo acá en el medio. O incompatibles. ¿Alguna otra duda? Ahí va, si un evento es que salga par y otro que salga impar, ahí sí serían. Entonces, profe, cuando son independientes la intersección no es vacía, ¿no? Eh, ahí entras en algo medio... Ahí entras en algo medio... O sea, en teoría sí. La intuición dice que sí, pero si uno de los dos eventos tiene probabilidad 0, entonces ahí se cumple Claro, la condición. ¿Tá? bien. Pero en los casos que de verdad sí. De verdad, entre Gracias. comillas. Entonces, par impar, acá tenemos 2, 4, 6, y acá tenemos 1, 3, 5. Y acá no hay nada. No, si hay intersección B es vacío, A menos B es A. Está bien lo que decís. O sea, porque si A intersección B, si A intersección B es vacío, entonces A complemento intersección B complemento es A. Y esto es A menos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, 1 si entendieron este ejercicio y 0 si les quedó alguna duda.
8. Facundo reentendió. Bien. Entonces seguimos. Entonces ahora sí. Entonces, si tenemos un espacio muestral omega, una probabilidad la modelamos como una función que a cada evento le asigna un número entre 0 y 1. ¿Está? Que cumple ¿qué? P de A es mayor o igual a 0 para cualquier evento. O sea, todas las probabilidades son positivas. La probabilidad de todo es 1. Y que si hay dos eventos incompatibles o excluyentes, entonces la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A unión la probabilidad de B. ¿Está? Entonces, estas primeras tres, hasta que veamos probabilidad infinita de espacios muestrales infinitos, son las importantes. ¿Está? Pero sepan que hay una cuarta que me da como cierta continuidad sobre la función de probabilidad. Y es que si tengo una sucesión creciente de eventos, entonces el límite de esos eventos, o sea, la probabilidad del límite de esos eventos es el límite de las probabilidades. Cuando digo sucesión creciente de eventos, ¿saben lo que es? ¿O no? Bien, simplemente una sucesión creciente de eventos es una lista de conjuntos que cumplen que A sub 1 esté incluido en A sub 2, que esté incluida en A sub 3, y así. ¿Está? Sí, con un dibujito capaz es más claro. O sea, es una sucesión de conjuntos que se ven así, ¿no? Entonces lo que pido es que si tengo esto infinito, entonces la probabilidad de esto sea el límite de las probabilidades. Eso es medio raro, pero de vuelta. No lo vamos a usar por ahora porque solo estamos trabajando con espacios muestrales finitos. ¿Sí? Así que por ahora centrémonos en estos tres. Sí, esto lo saqué textual de las notas. De la clase 2, de hecho. Pero está. Hola, una consulta. ¿Ya Sí, hiciste un ejercicio de práctico o todavía no empezaste el práctico? sí, este es del práctico. Ah, ya hiciste los... ¿Me dejas subir y sacar una foto para después comparar con los que hice? Sí, A ver, acá, ¿está bien? ¿qué práctico es este? El 1. Ah, bien, es el práctico 1. Pensé que ya estaban en el 2. No, el jueves empezamos y terminamos con el 2. Ah, está bien, perfecto. Ahí va. Espera entonces porque yo tengo consulta sobre el jueves, así que está. Para, para que le saco foto igual un momentito y está. Ahí va. Ahí sí ya le saqué. También. Y está, eso es todo. Ojo, Kevin, ojo con
te estás metiendo en un terreno medio peligroso ahí, porque acordate que la función de probabilidad es una función que toma como parámetros conjuntos. Entonces no estamos pensando en funciones de R en R. O de Rn en R. Entonces ahí la definición de continuidad y probabilidad se complica un poco. ¿Está? Pero cuando veamos probabilidades continuas, ahora estamos hablando de probabilidad discreta, ¿sí? Nuestro espacio muestra el es finito, entonces estamos viendo subconjuntos de puntos, subconjuntos finitos, ¿sí? Ahí va. Entonces ahí no podemos... Perdón. Voy a contestar la pregunta de Leandro. O sea, esta es una discusión re interesante de la que vamos a hablar más adelante. Pero, o sea, lo que dice Kevin es cierto. No hay ninguna función de probabilidad que le asigne la misma probabilidad a cada real. ¿Sí? Y de hecho, tipo, o sea, lo que hacemos cuando... Sí, lo voy a subir el sábado. Lo que hacemos cuando... Bueno, eso... Azúcar. No quiero entrar en eso ahora, ¿sí? Pero en 2-3 semanas lo vamos a rehablar. ¿Está? Pero hay una forma de definir una probabilidad sobre los reales con una función. ¿Sí? Si tenemos una función de R en R que integra 1, entonces podemos definir probabilidad sobre conjuntos que podemos integrar. O sea, podemos definir tipo la probabilidad de un intervalo como la integral es de AB de esta f. Obviamente tenemos que pedir que la función sea positiva. Entonces esta es como la primera forma que tenemos de definir probabilidades sobre lugares infinitos, integrando. Pero más de eso a futuro. Por ahora todo es finito, ¿sí? Entonces, volviendo a los 3 axiomas, porque de este no quiero hablar mucho. Entonces, las únicas 3 cosas que le pedimos a una función para que sea una probabilidad es que la probabilidad sea positiva, que la probabilidad de que pase algo, o sea, la probabilidad de todo el espacio muestral sea 1, y que si tengo 2 cosas que no pasan a la vez, entonces la probabilidad de que pase una u la otra es la probabilidad, acá le erré, es la probabilidad de una más la probabilidad de la otra. Entonces, ya de esas 4 propiedades podemos sacar un montón de propiedades. ¿Sí? Un ejemplo es esta. No quiero hacerla del ejercicio 8 porque quiero que la hagan ustedes, ¿sí? Por eso a veces... No, hoy no voy a hacer ningún ejercicio práctico 2. El jueves vamos a hacer todo el práctico 2. Hoy mi objetivo es que entiendan cómo se trabaja con probabilidades abstractas.
el objetivo del práctico 2 es como calcular probabilidades finitas. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a demostrar esto para que vean cómo es el espíritu de estas demostraciones. Déjame ver cuál es el ejercicio 10. Pensaba hacer el 9, que es muy parecido, pero si quieren hacemos el 10. Me da lo mismo. Pero bueno, vamos a seguir con esto. ¿Tá? Y ahora vemos qué hacemos. Entonces acuérdense que cuando... O sea, si quiero demostrar esto, solo puedo usar los axiomas. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo usar para demostrarlo? O sea, puedes usar que la suma de todas las probabilidades tiene que dar 1. Ahí va. O sea, que P de omega tiene que dar 1. ¿Esto es lo que decís? Sí. Ahí va. Entonces acá hice aparecer el 1. ¿Verdad? Y ahora, exactamente. Omega es A unión a complemento. ¿Sí? Y Y como esta son unión, disjuntas, puedes separar la suma. ahí va. Vamos a hacerlo, o sea, lo voy a hacer bien despacio solo porque es lo primero así que hacemos. ¿Tá? Y esto es 1 y esto es PDA unión, perdón, más PDA. Está ahí, entonces tenemos que PDA es 1 menos PDA. Capaz que hago un dibujito acá. Entonces acá tenemos A, acá tenemos omega, sabemos que P de omega es 1. Entonces todo esto mide 1 menos P de A, porque es todo lo que no está acá. ¿Alguna duda de esta demostración? Bien, entonces usando estos axiomas se pueden probar un montón de cosas, como que la probabilidad del vacío es 0, o sea, la probabilidad de que no pase nada es 0, que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Que si A
esté incluido en B, entonces P de A es menor o igual a P de B. Y otras que ahora no me acuerdo. Esta se llama inclusión-exclusión y está bastante importante, ¿sí? Intuitivamente les digo, de vuelta, esto es intuición y no es una prueba. Es como que si, tipo, contamos acá la probabilidad de A y contamos acá la probabilidad de B, pero la probabilidad de A intersección B la contamos acá y la contamos acá. Entonces la tengo que restar. Pero intuitivamente tiene sentido, ¿no? Esto. Entonces acá tenía preparado el ejercicio 9 para hacer, pero si quieren hacemos el 10. Como quieran ustedes. Bien. No les voy a hacer todo el práctico. Pero vemos. ¿Está? Entonces, vamos con el 9A. Opa. Creo que el 11 se va a filmar. Entonces, que A y B sean incompatibles es que el diagrama de Venn se ve así. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, si son incompatibles, ¿quién es a complemento de intersección B? Es B. Entonces, la probabilidad de a complemento de intersección B es ¿cuánto? 1/2. Porque acá la probabilidad es 1/2 y acá la probabilidad es 1/3. Voy a mandar esto para abajo. Voy a quitar esto. Entonces acá tenemos A, es más fácil hacer otro círculo. Y tenemos a B adentro. Al revés. Entonces tenemos a B grande y a A chico. Ahí va, sí, es lo que dice Kevin. Y esto tiene probabilidad 1/2 y esto tiene probabilidad 1/3. Entonces pedimos la probabilidad de a complemento intersección B. Sí, esto es lo mismo que B menos A. ¿Qué me dice la intuición de esto? ¿Cuánto tiene que dar?
La resta, ¿verdad? ¿Todos entienden por qué da la resta? O sea, intuitivamente, Es la resta porque lo que estás tomando es la complemento, ¿no? Entonces, si es la complemento, tenés que sacar el A. Y claro, intersección B es lo que queda ahí alrededor. claro, ahí va. Es eso. O sea, vos lo que querés es como que básicamente que tu evento, tu suceso, perdón. La probabilidad la probabilidad de esto es la probabilidad de que tu resultado del experimento esté en B y no esté en A. Entonces, todo lo que cumple A es un tercio. Y todo lo que cumple B es un medio. Entonces, si querés que cumpla B, pero no cumpla A, entonces básicamente querés estar acá. Querés estar acá y no estar acá. Y eso es un medio menos un tercio. Que es la probabilidad de B menos la probabilidad de que justo caigas acá. Bien, y eso es una propiedad, pero hay que pedir algo más, sí, que es que A esté incluido en B. Si A esté incluido en B, entonces P de B menos A es P de B menos P de A. Ahí va. Solo para ser un poquito formal, Kevin, o sea, decir que están un poco incluidos un poco es decir que no están incluidos uno en el otro. ¿Está? Pero entienden que para eso tenemos que pedir que A esté adentro de B. Si no, esta resta no funciona. ¿Está? Bueno, y si quieren, ya que estamos, si quieren, podemos demostrar eso. ¿No? Porque ya que lo discutimos. Entonces hay que probar que si A, déjenme leerlo bien para no ser cagada, pero sí, es eso. Si A está incluido en B, entonces P de B menos A es P de B menos P de A. Entonces acuérdense que si queremos usar los axiomas, deberíamos poder escribir, deberíamos escribir B como suma de conjuntos disjuntos. ¿Está? Entonces acuérdense que B es B menos A, es B intersección A complemento. ¿Sí?
Entonces, y esto es lo que dice la sugerencia. B lo podemos escribir como B intersección A unión B intersección A complemento. ¿Están de acuerdo con esto? Entonces, esto ya dijimos que es B menos A. ¿Y esto quién es? ¿Por qué? Bien, esto es A. Y acá es cuando usamos la hipótesis. Entonces, ahora pasamos a probabilidad. Y si pasamos restando, P de B menos A, B menos P de A. ¿Dudas? Clarísimo. Acá usé que son disjuntas, ¿no? De vuelta, solo pude probar esto porque A está incluido en B. Y si A no está incluido en B, no está bien no está bien este resultado, y de hecho esta resta me puede dar negativa. La probabilidad no puede ser negativa. Bien, entonces, vamos al 9C. Entonces en el 9C tenemos que ni uno está dentro del otro, ni están separados, están así. Entonces, esto es un medio, esto es un tercio. Si esto es A y esto es B. Y esto es un octavo. ¿Está? Y queremos P a complemento intersección B. ¿Cuánto es? Exactamente, es un medio menos un octavo. Que no es 1/16, pero también, porque la idea está bien. Un medio es 4 octavos, ¿no? Entonces esto es 3 octavos. ¿Todos entienden eso o no?
O sea, estamos calculando la probabilidad de este cacho. O sea, porque podemos escribir B menos A como B menos A exactamente. ¿Dudas? Carlos, ¿qué duda tenés? Cero es que hay dudas, uno es que no. ¿Nadie tiene dudas entonces de todo esto? Bien, voy a esperar a que no haya dudas. Este, o sea, usando axiomas y teoría de conjuntos. Tipo, si probás que esto es igual a esto, entonces la probabilidad de B menos A es la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección B. Y ahí te queda. O sea, acá solo usamos los axiomas. Bueno, pero, o sea, no usamos los axiomas, pero esta propiedad la demostramos usando los axiomas, así que sí usamos los axiomas. Bien. Una cosa que quiero hacer, que me quedó media colgada, es volver a este ejemplo. O en general, esto para la clase que viene, ¿sí? Si tenemos un espacio muestral finito y tenemos que... Y entonces podemos definir una probabilidad sobre partes. ¿Todos entienden cuando escribo partes? ¿O no? ¿Y por qué no preguntan vos? Partes de un conjunto, no confundir esta P, que es cursiva, con esta P. No confundir esta P que es imprenta con esta P que es cursiva, ¿sí? Partes de un conjunto es el conjunto de subconjuntos. Ahí va, el conjunto potencias. Ah, ¿lo dieron como E cursiva?
Capaz que para no confundir con esta P. Pero está de vuelta. Si no entienden algo que escribo, cualquier cosa, pregúntenme, ¿sí? O sea, no tengo problema en explicar las cosas 80 veces. Ah, perfecto. Entonces vamos a escribirlo con... O sea, acuérdense que los eventos es A. Pero cuando estamos trabajando con probabilidad, con espacios muestrales finitos, cuando mi experimento tiene solo finitos resultados, entonces es como natural pensar mi espacio de eventos como, como todos los subconjuntos. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando el espacio muestral es infinito, eso me da problemas. Son problemas complicados, pero son problemas en fin. ¿Está? Entonces, cuando mi conjunto es finito, podemos definir la probabilidad que es cardinal sobre cardinal de todo. Y fíjense que cumple. Sí, ahora lo cambié. Perdón. Pero posta, la próxima vez díganme si algo, o sea, porque si algo no entienden. Y entonces esto cumple trivialmente que la probabilidad es mayor o igual a 0, que la probabilidad de todo es 1, porque estamos haciendo cardinal de omega dividido cardinal de omega, y además cumple que si hay B disjuntos, entonces P de A, o sea, el cardinal de unión B es el cardinal de A más el cardinal de B. Porque si no tiene ningún elemento en común, los elementos en la unión son los elementos de A y los elementos de B. Entonces la probabilidad de unión B es cardinal de A más cardinal de B sobre cardinal de omega. Y esto es cardinal de A sobre cardinal de omega más cardinal de B sobre cardinal de B. ¿Están de acuerdo con esto? Entonces esto cumple los tres, o sea, lo digo de vuelta y no lo voy a justificar acá, pero la cuarta condición solo tiene sentido cuando cuando el espacio muestral es infinito. Acá no tiene sentido. ¿Está? Entonces, lo que les quería decir es que esto de alguna forma formaliza lo que hablamos medio informal la clase pasada. ¿Está? Y yo les dije la primera clase que cuando, o sea, algo que se hace es cuando no sé nada, cuando no sé nada sobre el problema, asumo que todos los casos son equiprobables. ¿Sí? Que todos los casos tienen la misma probabilidad. Entonces lo que estoy diciendo es que esta es una probabilidad que podemos definir sobre un espacio muestral, pero no es la única. ¿Está? ¿Entienden eso?
Entonces lo que vamos a hacer el jueves es calcular probabilidades sobre esta función de probabilidad. ¿Está? Sobre esta en particular. No. Imagínate. Bien, esa es una buena pregunta. Y es que, de alguna forma, como que la probabilidad me modela qué es lo que yo veo de los conjuntos. Por ejemplo, yo puedo, imagínate un dado mágico en el que nunca sale 6. ¿Está? Entonces, mi espacio muestral es las 6 tiradas posibles. Ahí va. Y yo te voy a dar una probabilidad que le asigna a... O sea, te voy a dar una probabilidad diciendo cuánto vale en estos puntos. Entonces, PDI es un quinto si menor a 6 y 0 si menor a 6 y 0 si es 6. Entonces esta probabilidad le asigna un quinto a cada número y 0 a 6. Entonces es fácil ver que esto es una medida de probabilidad. ¿Está? O sea, es ver que cumple los 3 axiomas nada más. Sin embargo, esta probabilidad no detecta lo que pasa con el 6. ¿Entendés? Entonces, a esta probabilidad le da lo mismo que un conjunto tenga el 6 y que un conjunto no tenga el 6. ¿Eso contestó tu pregunta, Leandro? No sé si alguien tiene otra pregunta. Entonces, en cierta forma, la primera mitad de este curso va a ser trabajar con, o sea, vamos a trabajar, el práctico 2 lo vamos a trabajar sobre esta probabilidad en especial, pero en general vamos a trabajar con, probabilidades en general. Tipo, si una función es de probabilidad, cumple estas y estas propiedades. Y eso me permite modelar distintas realidades. Por ejemplo, o sea, yo puedo usar la teoría de probabilidad para decir cosas sobre esto, pero también puedo usar la teoría de probabilidad para decir cosas sobre el dado en el que nunca sale 6. Cuando las cosas son finitas, bien, si querés la explico. Yo creo que con un dibujito es claro. La ley de De Morgan dice que A intersección B complemento es A complemento unión B complemento. Esto se va.
Entonces tenés A y tenés B. Entonces, A intersección B complemento es todo lo que no está en A intersección B, que sería todo esto. ¿Está? ¿Estás de acuerdo? Y ahora vamos a ver este lado. B complemento es todo lo que no está en B, que es todo esto. No es una forma de pintar más prolija, pero... Y A complemento es todo lo que no está en A, que es todo esto. Entonces fíjate que cuando yo hago esto, unión esto, lo único que me queda afuera es lo que no está, lo que está en A y lo que está en B a la vez, que es A intersección B. Pasa que si aparecen separados no tiene sentido porque te da todo. Te lo digo con palabras. Todo lo que no está en A intersección B es todo lo que no está. O sea, es lo que no está ni en A. O sea, es lo que no está en A y en B a la vez. Y eso se te lo puedo decir como todo lo que no está en A y todo lo que no está en B. Digamos. No sé si quedó claro ahí. ¿O no? Ahí puedes hacer lo mismo con la unión. Bien. ¿Alguna otra duda? Bien, si no hay más dudas, entonces nos vemos el jueves para empezar y terminar el práctico 2. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Chao.